Niveles de aprendizaje. Se suele hablar de que el aprendizaje humano se encuentra dividido en niveles de los cuales vamos a revisar y a reflexionar un poco en el presente texto, así de como sus diversas circunstancias complementarias. Saber. El término saber está estrechamente relacionado con el hecho de la adquisición, o no, de un conocimiento específico. La acción, hecho o efecto de saber algo no se puede encerrar con un concepto definido, ya que depende de la perspectiva o situación en la que se utiliza la palabra. Sin embargo, es usada cotidianamente para indicar que una persona es notificada o adquirió un conocimiento acerca de un tema en específico, o también para referirse a la sabiduría que posee un individuo sobre algo. Es un concepto diverso pero que refiere esencialmente a la idea del conocimiento, dependiendo del contexto en el que se utilice puede ser más o menos formal académico, dicho significado. Historia y filosofía del saber. El término saber en relación con la historia es esencialmente una herramienta de construcción del hombre a partir de sus capacidades cognitivas, ya que éstas le han permitido al ser humano la facultad para la creación, reproducción y conservación de los conocimientos adquiridos a lo largo de su historia. Ya los griegos en la antigüedad, específicamente años antes de Cristo, focalizaron el tesoro del saber. Allí nace la disciplina llamada filosofía, que etimológicamente se entiende como amor a la sabiduría y tomaron como elemento fundamental para desarrollarse el uso de la razón. De esta materia han surgido una vasta cantidad de pensadores reconocidos universalmente como Platón, Aristóteles, Sócrates, entre muchísimos otros activistas del saber filosófico. Una de sus prácticas principales, utilizaban diversos métodos para la búsqueda del conocimiento a partir de la formulación de preguntas, por ejemplo, ¿qué es la vida? ¿Qué son los sueños? ¿Cómo saber? Etc. Características del saber. El conocimiento se caracteriza por ser de carácter racional y lógico. Partir desde la divulgación mediante signos y símbolos. Partir desde la experiencia. Ser una actividad constante y propia de los individuos. Se produce mediante procesos cognitivos, como la percepción, la conceptualización, el lenguaje, la comunicación, la deducción, entre otras. Hay diferentes tipos de saberes, 3 de estos son el científico, el filosófico y el búlgaro, también conocido como sentido común. El término saber como verbo refiere al hecho de poseer conocimiento o información de algo, por ejemplo, sabe de lo que habla. Cuando se utiliza la palabra como sustantivo, se alude al conocimiento amplio de una disciplina, por ejemplo, su sabiduría se refleja cuando habla. Tipos de saber. Experiencia. Saber, experiencia. El conocimiento se alcanza a través de la práctica que propicia la experiencia en un conocimiento específico. Como, por ejemplo, cuando un sujeto ha desarrollado una práctica lo suficiente como para desarrollar experiencia en tal. Intuición. En este caso el conocimiento es adquirido mediante el contacto con el objeto o idea. Como por ejemplo cuando un individuo, debido a conocimientos previos, rechaza una petición o apelación debido a percibir aspectos negativos en consecuencia. Tradición. Este método es tal vez el más utilizado, pues es la adquisición de sabiduría transmitida de generación en generación. Un claro ejemplo son las instituciones educativas. Link fuente. https concepto definición /saber saber hacer. El saber hacer o know-how son las capacidades, habilidades y conocimientos especiales que ha adquirido una persona o empresa para hacer o desarrollar una determinada tarea. El know-how en inglés significa saber hacer, refleja el hecho de que una persona o una organización cuente con determinados conocimientos o habilidades que le permiten hacer una tarea o llevar a cabo un proyecto de manera exitosa. Usualmente el saber hacer no es fácilmente replicable, sino que ha sido adquirido a través de la experiencia, la prueba y error y el desarrollo de habilidades a lo largo de un periodo de tiempo. Puede ser la clave entre ser o no una empresa exitosa. Elementos del saber hacer. Existen varios elementos que pueden constituir el saber hacer. Entre ellos se encuentran conocimientos técnicos, procedimientos, habilidades, fórmulas, técnicas, actitudes. Características del saber hacer. Entre las características principales del saber hacer destacan: se trata de un elemento diferenciador. Las empresas más exitosas cuentan con ese conocimiento especial que les permite diferenciarse de sus competidores. Usualmente se mantiene en secreto o no es conocida por los competidores. Tiene atractivo comercial y permite generar valor agregado. ¿Cómo se desarrolla el saber hacer?
Generalmente se desarrolla a través de la experiencia. Empresas que llevan varios años produciendo determinados bienes y servicios van aprendiendo cómo ir mejorando su producción y cuáles son los procedimientos más efectivos. Se trata de aprender de errores, de ir probando nuevas fórmulas para mejorar los resultados y de lograr adaptarse a los cambios del entorno. Aplicación de saber hacer. Un ejemplo claro del saber hacer son las franquicias. Estas empresas pagan derechos para utilizar el know-how de una empresa exitosa. El franquiciador le entrega al franquiciado una fórmula o método de hacer un negocio, el que debe ser replicado para intentar obtener los mismos resultados positivos que la empresa original del franquiciador. Si los conocimientos y técnicas que dieron éxito al franquiciador fueran fácilmente reconocidos y copiados por los competidores, el sistema de franquicia no tendría sentido. Link fuente: https economipedia.com/definiciones/saber hacer know-how.html. Saber enseñar. El término enseñar es un verbo que hace referencia a uno de los actos más importantes que puede realizar el ser humano. Enseñar es aquello que permite mostrar a otra persona algo. En sentido estricto de la acción, se enseña algo cuando se lo muestra, por ejemplo, si decimos le enseñó el camino. Pero en sentido más abstracto y metafórico, el acto de enseñar es aquel en el cual una persona transmite un conocimiento, un valor, una actitud a otra. Link fuente: https www.definicionac.com/general/enseñar.php. Una habilidad necesaria en la sociedad es la de saber enseñar. La educación es una de las prioridades de los programas políticos y de los intereses familiares. Nacemos con una mente en blanco y hemos de ir llenándola con las ideas que nos permitan elaborar los juicios creativos que nos faciliten la existencia y el progreso. En cuanto seres sociales, todo eso nos lo enseñan quienes tenemos en el entorno y nosotros continuamos la cadena formando la generación que nos sigue. En este esquema donde merece resaltar la trascendencia de la enseñanza dentro del paradigma de actividades sociales. Si la enseñanza es relevante, lo serán sus más directos artífices y la metodología que se utilice para su aplicación. De ahí surgió la ciencia de la pedagogía sobre la que tantos tratados se han realizado desde la antigüedad. Sin embargo, aún hoy, incluso en las comunidades más desarrolladas, se adolecen los criterios rectores de lo que la enseñanza es. Con frecuencia se entremezclan conceptos educativos, formativos y culturales con los intrínsecos propios de la enseñanza, por lo que de común tienen todas esas disciplinas de comunicación de valores, pero la enseñanza en sí como método de transmisión del acervo del saber de la humanidad presenta sus propias características que son comunes desde la enseñanza de los estudios primarios a los de grado universitario. Ese saber enseñar que no es patrimonio del erudito ni del sabio sino de quien se esfuerza en la técnica de aprender y mejorarlo cada día. Existen dos premisas en toda pedagogía que no deberíamos nunca olvidar. Fundamentar lo importante y trascendente. Desde lo principal estructurar el aprendizaje a lo menos relevante y a lo que es mera divulgación. Salvada la edad irracional, en la que prima el aprendizaje mimético, para el resto de la disciplina de la enseñanza la esencia está en reproducir en la enseñanza una estructura de la razón válida, la que no frivoliza con la responsabilidad al aplicarse en la producción, donde lo importante no puede ser desplazado por lo superfluo porque automáticamente se desemboca en la inoperatividad. Distinguir lo relevante tiene que ser el objetivo principal del enseñante. Para ello el primer estado del método será la evaluación del profesor sobre la materia para primar lo que pertenece al contenido de verdad fundamental. Una vez realizada esta distinción se debe ser capaz de mostrar a los alumnos lo esencial como esencial, y ello de tal modo fundamentado que no admita duda ni cuestión. La fundamentación racional del núcleo de la materia es de tanta trascendencia que si no se logra toda, otra ciencia transmitida se consolidará en la mente del alumno como las arenas movedizas. Mucho de ello está en relación a cómo los valores existenciales se cimientan sobre unas pocas, pero sólidas verdades que asumimos como valores trascendentales. Una vez sólidamente asentados esos contenidos de enseñanza que forman la estructura medular de una materia, el proceso de enseñanza se ha de dirigir a formalizar los métodos de cómo se deducen o vinculan los conocimientos de rango inferior con las categorías trascendentales, sin perder nunca la perspectiva de la exposición de cómo se relacionan los conceptos de lo menor a lo mayor. La atomización del conocimiento supone el mayor fracaso de todo el sistema de enseñanza, y es sin embargo el proceso más común porque exige mucho menos rigor enseñar contenidos que enseñar procesos de relación y porque se logra una apariencia inmediata más exitosa. La erudición y la sabiduría se diferencian quizá de la misma manera que estas dos formas de transmisión de conocimientos.
La primera administra la inmensidad de los conceptos y la segunda la trascendencia de los juicios. La vertebración de la vida se construye sobre la concatenación de valores. Uno de los mayores déficits de la personalidad radica en la ausencia de esa jerarquización, dispersando la atención sobre una multitud de ideas aprendidas sin criterio de distinción de su genuina trascendencia. Una buena metodología en la enseñanza trasciende no solo en mejorar las disposiciones naturales en la estructuración mental, sino en el hábito de la razón para fundamentar los juicios, ahuyentando el extendido recurso a la superficialidad argumental. Link fuente: http://www.papelesparaelprogreso.com número 20/2006.html. Otros niveles de aprendizaje. Nivel 1. Es el nivel de familiarización, conocer sobre la temática. Uno aprende las cosas y las recuerda tal como se enseñaron. Nivel 2. Implica una comprensión del tema, con lo cual pueden repetirlo con sus propias palabras. Nivel 3. En este nivel uno puede aplicar el conocimiento como para resolver problemas. Nivel 4. Se pueden realizar análisis sobre la temática. Nivel 5. Uno adquiere conocimientos como para poder aplicarla en otras áreas. Por ejemplo, si aprendo algo de matemática y lo aplico para resolver algo de física. Nivel 6. En este nivel uno es capaz de evaluar si algo es correcto o incorrecto sobre la temática, o incluso comparar. Es el nivel de análisis mayor y más completo con el que uno puede razonar sobre un tema. Link fuente: https://www.federico-toledo.com/niveles-de-aprendizaje/. Para ir culminando, recapitularemos. El saber de hoy en día se adquiere por diversos medios de información que sirven como medios de conocimiento, aunque no necesariamente significan confiables fuentes de veracidad y de aprendizaje, y hasta el siglo XX a finales, para ser exactos, las únicas fuentes confiables de información eran las escritas, llámese libros y medios de prensa junto con la radio y televisión, hasta que las bibliotecas virtuales se convirtieron en la fuente principal de información, y con ella la responsabilidad de aprender el buen saber y discernir con criterio lo que viene a ser bueno y útil, de lo que simplemente es basura, y no como en el pasado que a nosotros nos lo decía un profesor dentro de la institución educativa a la cual asistíamos. Y que era la mejor vía de retroalimentar el conocimiento, y hoy trasladándose a la virtualidad también. El saber hacer lo sacamos de nuestra experiencia diaria, de nuestro ensayo y error, y de maestros y mentores que nos guían en nuestro diario caminar por la vida. El saber enseñar es cuando llega el momento de ocupar el lugar de nuestro maestro o mentor, y enseñarle a alguien más que ocupa nuestro lugar, el cual ocupásemos nosotros mismos. Para ello se necesita de mucha humildad más que de conocimiento para ocupar dicha posición de honor. El ser humilde al enseñar te permite seguir aprendiendo a la vez que enseñas, y que este mismo ciclo se vuelva útil para ambos, hasta que la enseñanza llegue a su fin y con ella se dé inicio a un nuevo ciclo en el que ambos desempeñarán roles diferentes. Con estas reflexiones esperamos en nuestra revista que crezcas y aprendas, a la vez que enseñes mucho.